Muy buenos días y bienvenidos. Para comenzar, señalamos que esta presentación ha contemplado todas las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. Por favor, les pedimos silenciar sus celulares. Hoy, a 2 años del estallido social, la Defensoría de la Niñez presenta su informe sobre verdad, justicia y reparación para monitorear el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la responsabilidad estatal por las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte del Estado en este contexto. Así, a continuación se presentará la caracterización de los niños, niñas y adolescentes víctimas, un análisis del estado procesal de las causas, el seguimiento de las recomendaciones de la institución, como también la propuesta de la Defensoría de la Niñez para avanzar hacia la verdad, justicia y reparación de las víctimas, proponiendo principalmente el establecimiento de una comisión de verdad. Ahora comenzaremos la presentación del informe Verdad, Justicia y Reparación, estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a 2 años del estallido social, por nuestra Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz García. Muchas gracias, Pamela. Buenos días a todas y a todos. Primero que todo, agradecer la concurrencia de los medios de comunicación a esta instancia que para nosotros es particularmente relevante, considerando que el día de hoy se cumplen 2 años desde que se iniciara el conocido estallido social y que como consecuencia de ello se produjeron graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Como se ha indicado, vamos a partir por la caracterización de las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el contexto del estallido social. De acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio Público de Chile, hay 1.314 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Eso significa que 29 de cada 100.000 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de este flagelo que evidentemente no resulta tolerable en un Estado democrático de derecho. En términos de género, un 79% corresponde a hombres, un 21% a mujeres, 4 pertenecen a la diversidad sexual y 3 al pueblo mapuche. El porcentaje asociado a la edad en la cual se produce mayor la victimización corresponde a los 14 y los 17 años con un 83,2%, seguido de un 4,8% de víctimas entre los 10 y los 13 años de edad, un 0,7% entre los 6 y los 10 años de edad y un 10,4% no identificado, además de un 0,9% de niños entre 0 y 5 años. Por su parte, más de la mitad de estas 1.314 víctimas corresponden a niños, niñas, adolescentes que se encuentran vinculados a la red proteccional, un 59% de ellos a la red del ámbito proteccional, o sea, niños vulnerados en sus derechos, y un 35% a adolescentes vinculados a procesos de justicia juvenil. En relación a la ocurrencia de estos hechos, podemos explicar que entre el 18 de octubre de 2019 y el 5 de marzo del 2020, el Ministerio Público recibió 1.733 denuncias por violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Estos hechos ocurrieron en todas las regiones del país, sin excepción, siendo las regiones en que mayor porcentaje de ocurrencia de estos hechos la región metropolitana con un 46%, seguida de la región de Valparaíso con un 11%, de la región del Biobío con un 9%. Cuando hablamos del tipo de delito que afectó a niños, niñas y adolescentes como consecuencia del actuar de agentes del Estado, tenemos que en un 83% de los casos las denuncias dicen relación con el comportamiento indebido de personal perteneciente a Carabineros de Chile, un 3% a personal del Ejército, un 2,5% a la Policía de Investigaciones de Chile y un 0,5% a la Armada. Respecto del tipo de delito que se habría cometido por estos agentes del Estado, el delito más denunciado dice relación con los apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos con un 72%, seguido de un 17% del delito de abusos contra particulares, un 5% del delito de torturas, un 2% de lesiones leves, un 1% de lesiones graves, de lesiones menos graves, un 1,5% de otros delitos y un 0,5% sin información precisa. Esa es la caracterización de la situación de la violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y ahora entraremos en una etapa que es particularmente crítica de este informe, que tiene que ver con cuál es el estado procesal de las causas. Y lo que podemos observar son mínimos avances en verdad y justicia
y la convicción desafortunada de que se está instalando en este sentido la impunidad. Así, de las causas a las que se ha hecho referencia con niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos, solo siguen vigentes en investigación del Ministerio Público un 29% de ellas, de las cuales solo un 1% tiene a algún funcionario policial formalizado por estos graves e inadmisibles hechos. Por su parte, el 61% de las causas ha sido terminada por la Fiscalía, con un solo 1,3% de intervención judicial y un 49% de término basado en la decisión administrativa y propia de la Fiscalía del archivo provisional. De este total, solo una causa tiene sentencia definitiva condenatoria. Y solo el 5% de las causas tiene imputado conocido, a pesar de que, como sabemos, el actuar policial está debidamente registrado en cada uno de los procedimientos que ocurren en nuestro país. Esto revela, evidentemente, que la violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile no solo no ha encontrado verdad ni justicia para las víctimas, sino que lo que ha encontrado es manifiesta impunidad. A continuación, el informe lo que hace es hacer un seguimiento de las recomendaciones que como Defensoría de la Niñez realizamos a los distintos poderes y órganos del Estado en relación con lo que involucra el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y reparar hechos como los que se constituyen en violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, particular interés cobra para nuestra institución la opinión de los propios niños, niñas y adolescentes víctimas, quienes desafortunadamente no han encontrado espacios de escucha distintos a la Defensoría de la Niñez, quienes han sido además testigos y partícipes de los hechos violentos que han sido conocidos por nuestro informe anual y también por la nota técnica que hace referencia a la ocurrencia de la tramitación de causas por violaciones a los derechos humanos. Ahora, si entiendo bien, vamos a oír el testimonio a través de un breve video donde ustedes podrán escuchar directamente de las víctimas sus apreciaciones y sus decepciones respecto de un Estado que no ha sido capaz de responderles, no solo con verdad y justicia, sino que también con reparación. Yo en lo personal, yo no sé en qué estado va la demanda del Estado. No sé si está en pausa, si se tomó, si se apartó, si la van a reabrir para cuándo, no lo sé. No hay ningún indicio de que quieren reparar o algo más allá de lo que la Defensoría de la Niñez pida, algunos diputados piden, la gente pide. El gobierno no da indicios de que ahora nos vamos a preocupar de las víctimas, vamos a reparar, vamos a ver en qué estado están, nada. No creo que vaya a haber un cambio en su actuar, y cada vez que estoy enfrente a un Paco siento como que me siento inseguro, siento como si mi vida corriera peligro. Que sean más conscientes nomás y que no fuera tanto que abusan del poder que tienen, que se le entregan. Creo que los diálogos internos que tuvo la institución y los diálogos que mantuvo el gobierno con la institución, encuentro que deberían saberse. 2 años, todavía no sé el nombre de la persona que me disparó. Se han hecho circo con el tema de mi caso. Y bueno, no existe la justicia. A mí no me han asegurado nada. No me han asegurado que lo van a dar de baja. No me han asegurado nada. La verdadera reparación que buscaría realmente es que se hiciera justicia, nomás buscar al responsable. Entonces es el Estado el que te tiene que ofrecer una reparación psicológica, una reparación
física, que sea apta a una reparación que de verdad funcione. Algo que no se va a solucionar de la noche a la mañana en un par de años, para nada. Entonces yo encuentro que la ayuda, el acompañamiento, la reparación no puede ser en 3 años, en 5 años, tiene que ser en un plazo bien prolongado. Lo que más siento es pena, rabia, me frustro ahí en mi pieza. Porque ya sé cuando si va a hacerse mi segundo, va a pasar mi segundo año con esto. Entonces me da esa emoción. Frustración, supongo. Porque veo que no ha pasado nada. Yo pienso y también me da mucha rabia y pena porque no veo ningún cambio, nada. Y no, eso hay que aceptar y hay que resignarse, porque si no, o sea, a mi parecer, algunos, yo creo que ustedes igual deben estar pensando que negativo este chico, pero toda mi vida he estudiado en escuelas públicas, toda mi vida he pasado por este sistema que es bien nefasto y no he experimentado grandes privilegios, no he experimentado nada, justicia real, nunca. Así que esa es mi visión de vida. No por un momento, va a tener que aprender a ir con esto para toda la vida. Bien, siempre es difícil oír tanta frustración en este caso jóvenes que no tendrían por qué haber vivido la experiencia de violación a sus derechos humanos como les ha ocurrido. Si no fuimos capaces como Estado de prevenir que ellos fueran víctimas, lo mínimo que podíamos asegurarles es justicia y reparación. Y como ustedes pudieron oír directamente de ellos y de ella, ninguna de esas situaciones ha ocurrido. La Defensoría de la Niñez realizó diversas recomendaciones, como les decía, a los poderes y órganos del Estado. En ese sentido, las agrupamos en 5 tópicos: el acceso a la información, el actuar policial, el procedimiento de detenciones, verdad y justicia y medidas de reparación. Y a continuación presentaremos el resultado del seguimiento de esas recomendaciones respecto a los hechos ocurridos en el contexto del estallido social. En relación al acceso a la información, estimamos un 33% de cumplimiento insuficiente. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos no cuentan con información suficiente, actualizada y accesible acerca de sus causas en investigación en la Fiscalía y de los programas y dispositivos de apoyo que existen para ellos para atender su reparación. Esto evidentemente les impide tomar decisiones en relación con sus procesos e infringe abiertamente el derecho a participar que les consagra la Convención sobre los Derechos del Niño. En relación con el actuar policial, también estimamos un 33% de cumplimiento insuficiente. Las modificaciones a los protocolos de carabineros que han existido no han sido suficientes para integrar en la institución policial el enfoque de derechos humanos y con ello satisfacer la claridad de que cualquier intervención de funcionarios de esa institución va a resguardar efectivamente y de manera integral, conforme a su deber, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En relación al procedimiento de detenciones, también hay un 33% de cumplimiento ineficiente. No se entregan detalles del contenido de las capacitaciones que se han hecho en materia de detenciones y de intervención con niños, niñas y adolescentes a Carabineros de Chile. Tampoco acerca de cómo se ha capacitado y formado en la prohibición de la realización de actos constitutivos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ni si son efectivamente los funcionarios policiales que han sido capacitados quienes desarrollan estos procedimientos en el contexto del control de orden público. Por su parte, como ha quedado de manifiesto con las cifras que hemos presentado, en el acceso a verdad y justicia evidentemente hay un cumplimiento insuficiente de un 33%. No han existido avances reales en la investigación. No es posible que a 2 años de la ocurrencia de los hechos todavía
no exista en esos 1.314 niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos respuestas contundentes de un sistema penal que debe no solo asegurar la debida diligencia en la investigación por parte del Ministerio Público, sino que también luego la sanción coherente y proporcional con el daño que implican las violaciones a los derechos humanos. Y lo que hay entonces es una expresión evidente de impunidad. Y en lo que dice relación con la reparación, hechos los análisis de los antecedentes y el seguimiento también a las víctimas, estimamos que hay un 0% de cumplimiento. No existen avances en materia de reparación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violación a los derechos humanos. El Estado acá, lisa y llanamente, no ha cumplido con su deber. Como Defensoría de la Niñez hicimos recomendaciones para asegurar verdad, justicia y reparación. Recomendaciones que hemos hecho en el informe anual del año pasado, en un capítulo específico, que hemos formulado en la nota técnica lanzada en marzo del 2021 y que en esta oportunidad reiteramos, pero además añadimos recomendaciones distintas sobre la base de lo que hemos determinado en estos 2 años desde la ocurrencia de los hechos. Somos enfáticos en señalar que en Chile han existido, en relación con estos hechos, graves deficiencias de parte del Estado que no han dado cumplimiento a las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez. Y así, estas se constituyen en lo siguiente. En relación al acceso a la información, que la Subsecretaría de Derechos Humanos actualice y difunda debidamente el portal informativo para víctimas de manifestaciones de octubre de 2019, con información periódica, accesible y que efectivamente sea relevante para el conocimiento de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Que el Ministerio Público aplique y dé cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales, que involucran el contacto con las víctimas para su atención, apoyo y protección, cosa que hasta la fecha no se ha manifestado en los términos exigibles por la debida diligencia y por el rol que cumple esta institución. En relación al actuar policial, que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública continúe con el desarrollo de la actualización de los protocolos policiales, pero que además cumpla con la promesa hecha también hace mucho tiempo, más de un año, de hacer una reforma estructural a Carabineros de Chile que satisfaga lo que un Estado democrático de derecho requiere en relación con una policía subordinada al poder civil que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. Y que se genere una planificación eficiente y efectiva en términos de capacitación a los funcionarios policiales y en lo que nosotros hemos pedido, procesos de formación continua, que no basten con una mañana sentados en una situación de capacitación que luego no logra redundar en un impacto efectivo en la vida de quienes pueden verse relacionados con el actuar policial. En relación con las detenciones, recomendamos que Carabineros instruya al personal policial sobre los derechos de las personas detenidas, con suficiente claridad para que al interior de recintos policiales no se produzcan hechos vulneratorios de derechos humanos, y que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública instruya, más allá de que esto está obligado por ley, a Carabineros de Chile con el énfasis suficiente en la prohibición de desnudamiento y de cualquier práctica degradante en los contextos de detención. Por su parte, en lo que dice relación con el acceso a la verdad y a la justicia, y habida cuenta de los reclamos persistentes por falta de recursos del Ministerio Público para poder desarrollar su actividad, solicitamos y recomendamos que el Ministerio de Hacienda disponga de los recursos suficientes para poder entregar a esta institución todo lo que se requiera para que estas investigaciones lleguen a su futuro en términos judiciales y se pueda establecer la verdad acerca de los hechos ocurridos, determinando entonces la condición de las víctimas y brindándoles la reparación necesaria. Y que por supuesto el Ministerio Público cumpla, independiente de esta entrega de recursos o no, con su deber de debida diligencia y de priorizar la investigación por las graves violaciones a los derechos humanos que hemos constatado desde octubre del 2019. En materia de reparación, finalmente, recomendamos que a través de un comité intersectorial que deba liderar la Subsecretaría de Derechos Humanos, se diseñen e implementen programas e iniciativas de reparación integral. Las instancias que han existido hasta ahora no han sido suficientes para asegurar aquello y por ende las víctimas no han sido reparadas en circunstancias que ese es un deber del Estado que le resulta ineludible y que debe cumplir con sentido de urgencia, acorde a los procesos de victimización. Y adicionalmente recomendamos muy enfáticamente al presidente de la República crear una comisión de verdad que dé un espacio de reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes víctimas, en tanto víctimas de violaciones a los derechos humanos, y que por lo tanto, bajo ese contexto, establezca la ocurrencia de los hechos y determine también instancias de reparación. No para sustituir la labor de la justicia,
sino que para dar un espacio efectivo donde el Estado de Chile asuma que ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y respondiendo a esa obligación dé cuenta entonces de la necesidad de cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud de la ratificación de los tratados internacionales, incluyendo, por cierto, la Convención sobre los Derechos del Niño. En relación con la Comisión de Verdad, en este informe encontrarán también recomendaciones o bases mínimas para el establecimiento de esta comisión. Una comisión que tiene que tener como objetivo el esclarecimiento de los hechos y la identificación de las víctimas, que como facultades debe poder acceder a la información suficiente de los órganos del Estado y de las propias víctimas para poder realizar su función, que debe ser integrada a través de un proceso de designación de sus miembros que sea suficientemente adecuado y que dé garantías de imparcialidad y de objetividad en la realización de esta labor, que tenga en ese sentido la suficiente autonomía del gobierno de turno para efectos de poder desarrollar su función con independencia y con imparcialidad, y que sus resultados sean divulgados de manera nacional, haciendo énfasis en lo que aquello ha involucrado. Para finalizar, quiero agradecer a todos y todas quienes han permitido esta segunda entrega institucional, lamentablemente con resultados que no quisiéramos entregar, particularmente a todo el equipo de la Defensoría de la Niñez y especialmente a Valesca Bazadá y a Pamela Meléndez, que han trabajado firmemente en el desarrollo de este trabajo. También a las y los adolescentes víctimas que han seguido confiando en la Defensoría de la Niñez y que nos han entregado y reportado sus testimonios, dolorosos pero importantes de conocer para no olvidar. El ejercicio de memoria es fundamental para poder evitar seguir replicando conductas que en definitiva perjudican la vida de quienes vivimos en este país. Ellos nos permitieron conocer de primera fuente la situación que está ocurriendo en materia de verdad, justicia y reparación, y cómo, en definitiva, queda de manifiesto que el Estado de Chile no ha sido capaz de responder a sus obligaciones y no ha sido capaz de entregar espacios de verdad, justicia y reparación a las víctimas, situación que, por cierto, incumple de manera manifiesta las obligaciones que los derechos humanos le imponen. Agradezco nuevamente a los medios de comunicación que nos han acompañado hoy día, porque eso nos permite relevar la importancia que tienen los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile y la necesidad de que el Estado, independiente de quién sea que gobierne, entienda que no resulta tolerable violar los derechos humanos de este grupo de la población y tampoco resulta tolerable que, a pesar de la gravedad de esos hechos, a 2 años de ocurridos siga existiendo impunidad en vez de verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Vamos a pasar... Luego de esta contundente presentación, queremos invitarlos a visitar el sitio web de la Defensoría de la Niñez, en el que ya se encuentra toda la información aquí difundida. Ahora pasaremos a preguntas de la prensa. Hacemos preguntas de la prensa, defensora. Va a partir ADN. ¿Qué es que hay? Defensora, hola. Le quería preguntar primero, hay un rol judicial que aquí queda al debe y hay un rol del gobierno que también queda al debe. El primero, el rol judicial. Usted ha participado en la mayoría de las audiencias respecto a cuando hay víctimas de menores de edad en violaciones a los derechos humanos. Le quería preguntar, porque usted hace una crítica, pero quería preguntarle más bien, y usted ha participado en esta audiencia, si es el rol de la Fiscalía, el rol de investigar cómo sucedieron los hechos, lo que finalmente no avanza o no permite que la justicia en su sentido haga su trabajo, o es el rol también de la justicia propiamente tal el que no lo ha hecho. Y en el rol del Estado, ¿qué queda esperar ahora? Termina un gobierno que allá a 2 años del estallido social no ha hecho nada, que se puede esperar también de este mismo gobierno que ya prácticamente está terminando su ciclo. Sí, en relación a lo primero es muy importante hacer esa distinción, porque efectivamente el hablar de justicia puede, en términos genéricos, meter a todas las instituciones en un mismo lugar. Y lo cierto es que acá quienes son obligados a la investigación de los hechos es el Ministerio Público. No podemos exigirle al Poder Judicial, a los jueces y juezas de este país, que respondan a situaciones de estos casos si es que los fiscales y las fiscales no llevan los casos a los tribunales. Y en lo que ha quedado de manifiesto con las cifras de 1.314 niños que han sido víctimas y de 1.713 denuncias que recibió la Fiscalía, solo un 1% de ellas ha implicado formalización de cargos. O sea, solo un 1% ha llegado a un tribunal para su conocimiento. Efectivamente, cuando nosotros hemos participado en audiencias mínimas, particularmente recuerdo 2 casos específicos, los jueces tienen un rol, ¿no?, que tiene que ver con decidir eventualmente medidas cautelares, pero eso es una etapa posterior.
Y acá lo que claramente no está funcionando tiene que ver con la investigación, con la determinación de quiénes son las personas responsables y por lo tanto llevarlos a una instancia judicial donde se le imputen cargos. Entonces hay que hacer bien esa distinción a efectos de poder tener claro dónde están las responsabilidades de quién es el órgano destinado de manera exclusiva a investigar estos hechos. Por supuesto, con la gestión de las policías, que también se integran en esta crítica sobre la base de que son los que reportan elementos probatorios a los fiscales. Respecto de la segunda pregunta, más allá de que un gobierno esté terminando o no, la responsabilidad del Estado sigue vigente hasta el último día del mandato y por lo tanto yo lo que espero como defensora de la niñez es que el gobierno entienda, más allá de que han pasado 2 años sin que hayan instancias de reparación y otras como las que hemos sostenido en el informe, que ejecute las acciones que ha comprometido ejecutar y que corresponda desde ese punto de vista a la atención e intervención debida con los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a los derechos humanos. Acá hay al menos 2 tareas que resultan urgentes. La relacionada con la reforma estructural a Carabineros, yo misma participé en un consejo asesor todo un verano en La Moneda, se entregó un documento para poder hacer esos cambios y la idea es que eso se estructure. Conocemos de una unidad coordinadora, pero la verdad es que mayores detalles y la profundidad de la reforma no se ve en curso. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la Comisión de Verdad, que nos parece imprescindible, como también las instancias de reparación que son urgentes. Los niños están teniendo permanentes problemas asociados a la ocurrencia de los hechos que los constituyó en víctimas. Y el Estado no puede desatender esa obligación de reparar, independiente de que le quede poco tiempo por gobernar. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo Merioska. están? Preguntarle por estas 1.314 niños, niñas, adolescentes que componen este informe. Va en un lapso de tiempo acotado, que es decir, desde el 18 de octubre hasta el 5 de marzo del 2020. ¿Ha llegado gente fuera de ese rango a denunciar hechos que a lo mejor puedan ser incluidos dentro de algún tipo de vulneración a la cual se hayan visto expuestos por las diferentes manifestaciones? Nosotros el reporte que realizamos lo hacemos sobre la base de los datos que nos reporta el Ministerio Público, ¿ya? Y entendemos, por tanto, que todas quienes dan cuenta de hechos vinculados a violaciones a los derechos humanos se han producido en el tramo de tiempo que ha sido indicado en este informe y que es el que ha sido analizado. Efectivamente, no ha sido tampoco tan fácil muchas veces la obtención de la información en detalle y eso podría generar víctimas adicionales. Pero por lo pronto lo que este informe contiene dice relación con ese periodo de tiempo y esa cantidad de víctimas. Lo otro que dentro del informe hablan de 35 menores de edad que son víctimas de trauma ocular. En la mañana estábamos en una manifestación en el exterior del Costanera Center donde un representante de una de las agrupaciones señalaba que han quedado abandonados por el Estado, siendo que se les garantizó ayuda psicológica y médica en general. ¿Qué tipo de ayuda se le ha entregado a estos 35 niños, niñas y adolescentes? Bueno, en el conocimiento que nosotros tenemos, desafortunadamente, a pesar de los compromisos específicos relacionados con las víctimas de trauma ocular, esto no ha redundado en una reparación efectiva de índole psicológica como la que tú mencionas, ni tampoco específicamente en tratamientos de índole ya propiamente ocular. Y por lo tanto eso revela que la situación se condice con lo que nosotros concluimos en el informe, que acá en términos de reparación es un 0% de cumplimiento. No hay avance significativo, desconocemos porque nuestra función está asociada a niños, niñas y adolescentes y respecto de adultos esta es una situación diversa y por lo tanto ahí el Instituto Nacional de Derechos Humanos podría tener algo que decir, pero en lo que dice relación con niños, niñas y adolescentes no observamos un proceso eficiente. Y acá lo que hay que asegurar, tal como tú lo mencionas, es una instancia de reparatoria integral. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos no son cualquier víctima y con esto podríamos conversar muchísimo de la deuda del Estado de Chile en materia de reparación de las víctimas de delitos, que es una deuda general. Pero acá estamos hablando de víctimas de violaciones a los derechos humanos que involucra que el propio Estado, a través de sus agentes, en vez de proteger a las personas, las agrede y las violenta. Y por lo tanto, desde ahí, la responsabilidad que asume el Estado con ese comportamiento resulta ineludible desde el punto de vista reparatorio y eso no lo observamos y eso evidentemente se constituye en un incumplimiento flagrante de obligaciones internacionales que el Estado ha contraído a través de la firma de tratados de derechos humanos. Defensora, acá buenos días. Precisamente en el último punto que mencionaba, ¿ha notado algún cambio desde Carabineros a la hora de controlar protestas hacia los niños, niñas y adolescentes y sobre todo en el trato de las comisarías, que también se han denunciado malos tratos por parte de ellos? Sí, bueno, hoy día es una fecha que puede ser particularmente relevante para determinar si es que eso ha cambiado o no. Esperamos nosotros que no se produzcan episodios
que involucren la detención de adolescentes, ni tampoco la agresión o contextos de manifestación compleja. Lo que nosotros podemos verificar es que se han producido modificaciones a los protocolos, que se han acogido recomendaciones que se han formulado desde la Defensoría de la Niñez, lo que nosotros valoramos muchísimo, por supuesto. Hay otras que no se han acogido y que nos interesa que efectivamente se integren porque son relevantes desde nuestra perspectiva para que los cambios se produzcan de manera efectiva al interior de los cuarteles y también en cualquier proceso que involucre la intervención policial. Pero lo cierto es que en ese contexto, ante el hecho de conocer nuevas situaciones de vulneración, corresponderá hacer no solo las denuncias, sino que las intervenciones que involucren dar a conocer hechos que no pueden volver a repetirse y que ciertamente a 2 años de ocurrido el estallido nos parece que es necesario que se modifiquen estructuralmente en esa policía. Defensora, buenos días. Hoy en esta misma manifestación, ahí al costado del Costanera Center, vimos a un carabinero que está identificado como agente dialogante. ¿Cómo evalúan la función que han tenido este tipo de carabineros justamente en tratar de dispersar quizás las manifestaciones de una forma un poco más pacífica? Se implementó en el año 2020, pero de todas formas, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes? Sí, a ver, hay que referir ante eso una cosa inicial. Carabineros de Chile tiene la obligación de asegurar el ejercicio de los derechos a todos quienes vivimos en el país. Y el derecho a la manifestación pacífica es un derecho que tenemos todos y todas. Por lo tanto, más allá de dispersar, lo que Carabineros debiera hacer es proteger y cautelar que la manifestación pacífica se pueda ejercer, porque ese es un derecho constitucional que tenemos todas las personas que vivimos en el país, incluidos los niños, niñas y adolescentes, aunque algunos creen que no lo tienen. Dicho eso, ese agente dialogante me parece que puede ser un factor muy importante a la hora de producirse alguna situación que genere un eventual conflicto, ¿ya? Por eso hago la distinción entre la obligación de Carabineros de garantizar el derecho a la manifestación pacífica y, por otra parte, que ante una eventual situación de conflicto exista un funcionario que esté destinado precisamente a evitar que ese conflicto escale y a lograr que la situación, en definitiva, siga manteniéndose en lo pacífico y no pasemos a situaciones que involucran no solo la posible violación de derechos humanos de parte de agentes del Estado, sino que también otras consecuencias para el entorno en el cual se esté desarrollando esa manifestación. Así que desde esa perspectiva es una buena iniciativa, pero hago el énfasis en la importancia de permitir primero que todo la garantización del derecho a la manifestación pacífica. Defensora, hoy coincidentemente es un día muy importante también para la Convención Constitucional. Se entran a los temas de fondo. ¿Qué expectativas tiene usted o la Defensoría de la Niñez para abordar los temas relacionados con la niñez, la infancia en el país? Sí, todas las expectativas posibles. Más allá de mi optimismo natural, hemos firmado, como ustedes saben, un convenio de colaboración con la Convención Constitucional hace unas semanas atrás, lo que nos demuestra la disposición de este órgano tan trascendente en este proceso histórico que vivimos como país para poder integrar a los niños, niñas y adolescentes en procesos participativos de definición de los elementos sustantivos de la nueva Carta Fundamental. Creemos que la mesa, y así al menos nos consta, la presidenta Loncón, el vicepresidente Baza, con quienes hemos interactuado más directamente, tienen la claridad de que lo que la Defensoría de la Niñez ha propuesto, de que esta nueva Constitución sea hecha por, para y con los niños, niñas y adolescentes, sea también una idea de la Convención aplicada, así que tenemos todas las expectativas, no solo en el sentido de lograr que la nueva Constitución reconozca de manera expresa a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que dé cuenta de sus derechos y con garantías explícitas de su satisfacción, sino que también de cómo la Convención permite a través de sus distintas instancias la participación directa e incidente de los propios niños, niñas y adolescentes en los procesos de trabajo que van a devenir en la nueva Carta Fundamental. ¿Estamos? Sí. Muchísimas gracias a todos por venir y a todas.